Bienvenidos a Espíritu Canal, queridos hermanos. Hoy jueves 19 de noviembre vamos a dar gracias al Señor por esta mañanita que nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás atento de nuestras necesidades. Queremos pedirte hoy por el corazón de cada uno de los evangelizadores, que sigan enamorados de ti y aunque descansen un poco, que sigan nuevamente dando siempre esfuerzo, siempre trabajo, siempre evangelización, preparación de los temas para poderte conocer más y amarte más. La línea es delgada y luego entra la soberbia, la presunción, la arrogancia, que nos hace creernos más que los demás, que nos hace a veces humillarlos o aplastarlos. Y ese no es el camino. El camino es humildad y amor, siempre respeto para con todos, aunque no piensen como nosotros. El Señor bendiga al mundo entero en medio de su caminar. Y por supuesto que las personas por las que pedimos se conviertan y conozcan tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Vamos al Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes, y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. En el Evangelio las lágrimas de Jesús ruedan por sus mejillas, suplicante a la conversión de Jerusalén, porque son como esos hijos testarudos que no se quieren convertir. Dice el Señor: si ustedes supieran lo que les daría la paz, no andarían mendigando amor en cosas pasajeras y falsas y mentirosas, que solamente son aparentes, pero que no tienen sustento ni trascendencia. El Señor, que es trascendencia pura, que es perfección total, es el sustento del amor y nos dice: yo calmaría sus corazones, yo les daría inmensamente mucho más de lo que están buscando. Pero ustedes no me creen, rehúsan el Evangelio, se hacen a un lado de mi inmenso amor por ustedes. Pedimos en esta mañana que escuchemos su voz y su palabra, que quiere rescatarnos y que es un Padre que ve cómo dramáticamente nos vamos cayendo hacia ese barranco y no nos podemos salvar porque no hacemos caso de su infinito amor y de sus palabras. Si nosotros supiéramos cuánto Él nos ama, en verdad moriríamos de amor. Escuchemos su palabra y aceptemos su plan de salvación por todos nosotros. Vivamos haciendo que esas lágrimas de Cristo sirvan y valgan la pena, que la humanidad entera se convierta en este sacrificio de amor tan pleno que día a día se va manifestando en su presencia en cada Santa Misa. Escuchemos su palabra. Vamos al tema del día de hoy. El tema es la primacía de la acción divina en la oración. El primer principio es sencillo, pero muy importante. En la oración lo que cuenta no es lo que nosotros vamos realizando o vamos haciendo, sino lo que Dios hace en nosotros durante el tiempo de la oración. Conocer este principio nos libera, pues a veces somos incapaces de hacer ni decir nada durante la oración. Eso no tiene nada de trágico, pues si no somos capaces de obrar, Dios puede hacer y hace siempre algo en lo más profundo de nuestro corazón, incluso si no nos damos cuenta. El acto esencial de la oración es, a fin de cuentas, el de ponernos y mantenernos en la presencia del Señor. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, lo sabemos. Esta presencia, por ser presencia del Dios vivo, es activa, vivificante, nos sana, nos santifica. No podemos ponernos delante del fuego sin calentarnos. No podemos exponernos al sol sin broncearnos. Desde el momento en que nos quedamos allí, guardamos cierta inmovilidad y cierta orientación. Si nuestra oración consiste simplemente en lo siguiente, en ponernos delante de Dios sin actividad alguna, sin pensar en nada en especial, sin sentimientos particulares, pero con una actitud profunda de disponibilidad, de abandono confiado, entonces no hay nada mejor que podamos hacer. Así dejamos de obrar a Dios en la intimidad de nuestro ser, que en definitiva eso es lo que cuenta. Sería una equivocación medir el valor de nuestra oración por lo que hemos hecho durante ese tiempo. Tener la impresión de que es buena y útil cuando hemos dicho y pensado muchas cosas y desolarnos si no hemos sido capaces de hacerlo.
Muy bien puede ocurrir que nuestra oración sea desastrosa y que durante ese tiempo invisiblemente y en secreto Dios realice en el fondo de nuestra alma unas obras prodigiosas cuyos frutos solo veremos más tarde. Y es que todos los inmensos bienes que tienen su origen en la oración no son fruto de nuestros pensamientos o nuestros hechos, sino del actuar de Dios. Frecuentemente secreta e invisible. Así es la actuación de Dios en nuestro corazón. Solo en el reino conoceremos los resultados de nuestra oración. Santa Teresita del Niño Jesús era muy consciente de ello. Tenía un problema en su vida de oración. Se dormía. No era culpa de ella, ¿verdad? Había entrado en el Carmelo muy joven y no dormía lo suficiente para su edad. Aquella debilidad no la entristecía demasiado. Yo creo que los niños pequeños gustan lo mismo a sus padres cuando duermen que cuando están despiertos. Creo que para las operaciones los médicos duermen a sus enfermos. En fin, creo que el Señor ve nuestra fragilidad, que recuerda que no somos más que polvo. Lo más importante en la oración es el componente pasivo. O sea, no se trata tanto de hacer cosas como de entregarnos a la acción de Dios. A veces debemos prepararnos y secundar esta acción de Dios con nuestra propia actuación. Pero con frecuencia no tenemos más que consentir en ella pasivamente y entonces es cuando suceden las cosas más importantes. Incluso pueden llegar a ser necesario impedir nuestra actuación para que Dios pueda obrar libremente en nosotros. Así es como lo demuestra San Juan de la Cruz cuando explica algunas arideces, determinada incapacidad para hacer funcionar la inteligencia o imaginación en la oración, la imposibilidad de sentir algo o de meditar. Dios permite ese estado de aridez de noche para ser el único en actuar profundamente en nosotros, como el médico que anestesia al enfermo para poder trabajar tranquilamente. Volveremos sobre este tema, pero de momento conviene retener este dato. Si a pesar de nuestra buena voluntad somos incapaces de rezar bien, de conmovernos y de tener hermosos pensamientos, no nos entristezcamos. Ofrezcamos nuestra pobreza, la actuación de Dios y nuestra oración será entonces más valiosa que la que nos hubiera dejado satisfechos de nosotros mismos. San Francisco de Sales rezaba así: Señor, no soy más que leña, préndele fuego. Esto en el tema de la oración para el día de hoy. En Santos y Conversos, un santo de primerísimo nivel, gran filósofo y teólogo, Santo Tomás de Aquino. Tomás nació entre el 1224 y el 1225 en el castillo que su noble familia poseía en Roca Seca, cerca de la abadía de Montecassino, a donde fue enviado por sus padres para recibir los primeros elementos de su instrucción. Algunos años más tarde, su vocación dominica fue creciendo, a la que su familia se opuso, por lo que fue obligado a dejar el convento y a transcurrir algún tiempo con su familia. Se trasladó a la Universidad de Nápoles. En 1245, ya mayor de edad, volvió con los dominicos. Fue enviado a París para estudiar teología con Alberto Magno, al que siguió a Colonia, donde profundizó en el pensamiento de Aristóteles. En ese momento, las obras de Aristóteles presentaban una visión completa que el mundo llevaba a cabo, sin antes de Cristo, con la pura razón, y parecía imponerse a la razón con la misma visión. Pero en la cultura cristiana también había recelos hacia la misma. Tomás de Aquino lo estudió a fondo, distinguiendo lo que era válido de lo que era dudoso y rechazable del todo, mostrando la concordancia con los datos de la revelación cristiana. Así señaló que entre la fe cristiana y la razón subsiste una armonía natural. Esta es la gran obra de Tomás, mostrar que fe y razón van juntas. Por sus grandes dotes intelectuales, Tomás fue llamado a París como profesor de teología en la cátedra dominica. Aquí comenzó su enorme producción literaria que prosiguió hasta su muerte. No permaneció durante mucho tiempo y de forma estable en París. Participó en capítulos generales de los dominicos, viajó por Italia, compuso textos litúrgicos, residió en Roma, donde probablemente dirigía una casa de estudios de la orden y donde comenzó a escribir su Suma Teológica. Fue llamado de nuevo a París como profesor. Allí los estudiantes estaban entusiasmados con sus lecciones, tanto que uno declaró que escucharle era una felicidad para él profunda. De ahí volvió a Nápoles. Además del estudio y la enseñanza, Tomás se dedicó también a la predicación y también el pueblo iba de buen grado a escucharle. Los últimos meses de su vida permanecen rodeados de una atmósfera misteriosa. En diciembre del año de 1273 llamó a su amigo y secretario Reginaldo para comunicarle su decisión de interrumpir todo su trabajo, porque a raíz de una revelación sobrenatural había comprendido que cuanto había escrito era solo un montón de paja.
Esto pone de manifiesto no solo la humildad personal de Tomás, sino también lo elevado que son las cosas de la fe. Algo después, cada vez más absorto en la meditación, Tomás murió mientras estaba de viaje hacia Lyon, en la abadía cisterciense de Fossa Nova, tras haber recibido el viático con gran piedad. Un episodio recogido por sus biógrafos resume lo central de su vida. Mientras estaba en oración ante el crucifijo una mañana temprano en la capilla de San Nicolás de Nápoles, el sacristán de la iglesia escuchó un diálogo. Tomás preguntaba preocupado si cuanto había escrito sobre los misterios de la fe cristiana era correcto, y el crucifijo le respondió: «Tú has hablado bien de mí, Tomás. ¿Cuál será tu recompensa?». Y su respuesta fue: «Nada más que a ti, Señor». Hermanos, en verdad la profundidad de los escritos de Santo Tomás de Aquino, esta preciosísima obra de la Suma Teológica, que sería un hermoso regalo para cualquier sacerdote, ¿verdad? Acuérdense que ya viene Navidad, ¿verdad? Por ahí, la Suma Teológica es una obra en verdad preciosa donde podemos encontrar muchísima revelación, y algunos de los videos que ya hemos tocado, las vías de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, un gran filósofo y teólogo que no ha podido ser refutable. Damos gracias al Señor por su intercesión, por su gran caridad y calidad de formación. El día de hoy, Santo Tomás de Aquino, excelente. Y para el chiste de hoy, un borrachito, ¿verdad? Un hermano que le gusta el alcohol, un malacopa dentro de la parroquia, en plena misa, y entonces está ahí haciendo trastumbos, está tratando de hablar consigo mismo, está tratando de capturar al gato, está tratando de pegarle a su sombra, está bien tomado. A lo que una señora le dijo: «¡Qué bárbaro! ¿Por qué no te sales de la parroquia? ¿Qué no sabes que Cristo va a venir?». Y el borracho le contesta: «Ni viene». A lo que la señora, muy enojada, le contestó: «Le voy a llamar a la policía». Y contestó el borrachito: «Mejor ya me voy porque ese sí viene». Y ya estamos en Curiosidades de la Iglesia Católica, este segmento tan esperado. Tan esperado por mí porque me gusta mucho. Este es la apologética y la defensa de la fe con el tema de las fiestas. ¿Para qué sirven las fiestas religiosas? ¿Por qué los católicos somos tan fiesteros? Ya Cantinflas, por ahí en su película hermosa del Padrecito, nos decía que estamos muy de fiesta porque nuestro Señor ha resucitado, ¿verdad? Aunque decía el hombre maloso por allá que habían matado a nuestro Dios, pero ha resucitado y por eso estamos contentos y por eso somos fiesteros, no duden en ello. Las fiestas religiosas sirven para favorecer un encuentro de la comunidad con Dios, lo que decíamos en el video anterior, la convivencia. El mismo Jesús participaba de las fiestas religiosas de su pueblo. En Lucas 2:41, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Esos hermanos que tienen la tradición de hacer su peregrinación, ¿verdad?, para convivir, para crecer en Cristo Jesús, es algo muy conveniente, la misma Sagrada Familia lo realizaba. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús de pie decía a toda voz, Juan 7:37, el fin del mundo. ¿Qué onda con esto del fin del mundo que otra vez vuelve a tocar nuestras puertas como una ideología catastrófica y pues tentadora, ¿no? Eso de que compren sus velas y sus cerillos y bendigan todo y hagan un búnker y hagan un hoyo y métanse ahí. ¿Qué onda? Primero nos decían que se iba a acabar el mundo en 1900 no sé qué, no sucedió. Después no es cierto, en 1900 no sé cuándo. Y después que en el año 2000 que se iba a acabar el mundo y que iba a haber un problema grave de información, nada sucedió. Después que no es cierto, en el año 2012 no sucedió. Después que en el término del calendario maya no sucedió. Después cuando sea campeón el Cruz Azul tampoco ha sucedido, y no va a suceder. Entonces, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Nadie lo sabe, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe cuándo llegará el fin del mundo. Se trata de una trampa muy utilizada para algunas sectas protestantes para engañar a los ignorantes y llevárselos a sus grupos. Ya en el pasado dieron muchas fechas y se equivocaron. Con relación al fin del mundo, Jesús dijo con toda claridad que nadie conoce el día, ni él. Ahí está Mateo 24:36. Pero en cuanto se refiere a ese día y a esa hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solamente el Padre. Ahí está. Y yo me pregunto con toda honestidad, ¿de qué nos serviría saber el día en que se va a acabar el mundo? Vamos a suponer que supiéramos que se acaba el día domingo, ¿verdad? Vamos a suponer. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Nos vamos a empezar a portar bien desde el sábado en la noche, ¿no? O desde el domingo en las primeras horas. Eso no sería una entrega honesta.
Eso sería lo que hacen muchos protestantes, por miedo, ¿verdad? Le huyen al encuentro con el Señor y entonces de esa manera pues se encuentran con Él por temor. Recuerden aquel hermoso poema, no me mueve mi Dios para quererte por el temor al infierno, ¿verdad? ¿Qué caso tendría porque tengo miedo al castigo? Te amo. No, eso debe de ser motivado por el mismo amor del Señor, con una entrega sincera, deseosa, bella. ¿Cuáles son las señales más claras para saber cuándo se acerca el día? Las señales más claras son, número 1, el Evangelio será predicado por todo el mundo. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo para que la conozcan todas las naciones y luego vendrá el fin. Mateo 24:14. Número 2, el pueblo de Israel reconocerá a Jesús como Mesías y entrará a formar parte de la iglesia. Porque ya no me volverán a ver hasta el tiempo en que digan, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Mateo 23:39. Y también de Romanos 11:25 al 26. Yo quiero, hermanos, darles a conocer el plan secreto de Dios para que no se sientan superiores a ellos. Una parte de Jerusalén se va a quedar enfurecida hasta que la totalidad de los paganos haya entrado. Entonces todo Israel se salvará según lo dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todos sus pecados. Entonces, ¿cómo hay que interpretar las palabras de Jesús que hablan de terremotos, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas? Ahora bien, pasando estos otros días, después de esa angustia, el sol no alumbrará, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Marcos 13:24 al 25. Se trata de imágenes simbólicas para indicar que toda la naturaleza pasará por una prueba dolorosa que servirá para su purificación. Y díganme ustedes si no la estamos viviendo actualmente, con todo esto del calentamiento global, etc. Y toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios reciban esa gloria que les corresponde, pues si la creación está al servicio de vanas ambiciones, no es porque ella hubiese deseado esa suerte, sino que pues le vino del que la sometía. Por eso tiene que esperar hasta que ella misma sea liberada del destino de muerte que pesa sobre ella y pueda así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Veamos cómo todavía el universo gime y sufre dolores de parto. Y no solo el universo, sino nosotros mismos, aunque se nos dio el Espíritu como anticipo de la que tendremos. Gemimos interiormente, esperando el día en que Dios nos adopte y libere nuestro cuerpo. Romanos 8:19 al 23. Ahí está. Sabemos también que en la historia de las ideologías, religiones y sectas, pues curiosamente muchos de los éxitos que manifiestan son con las prohibiciones. Decía por ahí algún simpático sacerdote profesor, si ustedes quieren formar su propia religión y quieren ser exitosos, pues pongan algunas reglas muy estrictas sobre la vida moral, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo tenemos a los mormones que ni café toman, no toman Coca-Cola, ¿verdad? Entre otras cosas, eso es algo difícil de poder sostener en la vida, sobre todo a los que nos gusta mucho el café. Y por otro lado, ¿verdad? En otros movimientos, en otras ideologías, algunos hermanos cristianos dicen que es pecado bailar. Óigale usted, ¿qué es pecado bailar? ¿Qué es pecado echarse una copita? ¿Qué es pecado tomar alcohol? Bueno, así como lo dicen, no lo creemos, ¿eh? El problema está cuando pues se envicia a la persona y alguna cosa, incluso la religión puede ser un vínculo de destrucción porque está totalmente imbuido en ello, ¿no? Entonces aquí tenemos que aclarar punto. Por ejemplo, el fumar. ¿Es pecado fumar? Todo depende de cómo se fuma. Si se fuma mucho y si se hace daño a la salud es pecado. De otra manera no es pecado. Es decir, cuando atentas contra tu persona. Que la persona se fuma un cigarrito no pasa nada. Que se toma una copita no pasa nada. Que el padrecito se toma una cerveza no pasa nada. No es pecado, no se va a caer el mundo, ¿verdad? Es simplemente probarlo, ingerirlo, beberlo. Yo no tengo la afición del alcohol, pero pues no podría hacer misa sin alcohol, definitivamente, ¿verdad? Porque ahí está el vino que se convierte en la sangre del Señor. Entonces veamos la onda. Colosenses 2, 21, 23 dice, no tomes esto, no gustes eso, no toques aquello. Esos no son más que mandatos y enseñanzas de hombres referentes a cosas que se usan, se desgastan y desaparecen. Estas doctrinas parecen profundas, pero su religiosidad y humildad, y porque tratan duramente el cuerpo, pero no hacen más que favorecer el orgullo propio. Chequen el dato, ¿verdad? Todo sin exceso es posible. El problema está cuando te enganchas en algo, eso sí.
daña tu cuerpo, daña tu espíritu y obviamente la relación con tus hermanos los hombres. Herejía. ¿Qué quiere decir la palabra herejía? La palabra herejía viene del griego airesis y quiere decir selección. Se separa una o más verdades de su conjunto y con estas se interpreta toda la revelación, dejando a un lado otros elementos muy importantes. Por eso existen muchas herejías diferentes, según los fundadores de las sectas, que escogen tal o cual parte de la Biblia como base de su enseñanza, rechazando otros puntos importantísimos. A veces lo que una secta rechaza representa el centro de la enseñanza de otra secta. Hermanos, herejía entonces es hablar en contra de la fe, separar lo importante y empezar a ver solamente un aspecto que finalmente es incompleto. Otro punto, hermanos de Jesús, ¿es cierto que María tuvo otros hijos aparte de Jesús? Estaba todavía hablando con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera trataron de hablar con él. Alguien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Mateo 12, 46 al 47. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todos viviendo entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? No creían en él, todo lo contrario. Mateo 13, 55 al 56. ¿Es cierto que María tuvo otros hijos? No, no es cierto. En realidad la Biblia habla de hermanos de Jesús y no de hijos de María. Aunque para hablar de un hermano consanguíneo, un hermano de sangre, tendrían que mencionar el nombre del papá. La palabra hermano en la Biblia quiere decir sobrino, Génesis 11, 27, prójimo, Mateo 5, 23, correligionario, Hechos 9, 30, de la misma raza, Tobías 1, 3, 5 al 10, 4, 13, 5, 5, 9, 14, hasta aparece teléfono. Primo, Tobías 7, 12, hermano carnal, pero no en el término consanguíneo, sino siempre mencionando al padre, Tobías 7, 4, y pariente, Tobías 7, 10. De dos hermanos de Jesús, Santiago y José, el mismo evangelio aclara que tenían como madre a otra María distinta a la madre de Jesús. Su padre era Alfeo, se menciona. Mateo 10, 3. Si hubiera sido también la madre de Jesús, lo hubiera dicho claramente. Estaban allí observando de lejos muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27, 55 al 56. Unas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Marcos 15, 40, ahí está clarito. Si María hubiera tenido otros hijos, Jesús no la hubiera encomendado a un extraño, obviamente, como la deja Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, la esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo más querido, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Juan 19, 25 al 27. Por lo tanto, los hermanos de Jesús posiblemente fueron parientes más o menos cercanos a él. Lo sabemos lógicamente. Si Jesús hubiera tenido hermanos, pues le hubiera dicho a María o a sus hermanos: ahí se las encargo, ahí me la cuidan, ¿verdad? Pero no, es la figura de Juan como figura de la iglesia. Vamos a continuación al tema de la buena onda, que en esta ocasión vamos a transmitir directamente desde Casa de la Biblia. Vamos a poner atención porque efectivamente hay mucho material en la Casa de la Biblia que nos puede ayudar, y como curiosidad en esta ocasión nos hace bien reconocer. Vamos allá. Y para la rola del alma, queridos hermanos, queridos amigos, una gran evangelizadora en Latinoamérica. Estoy hablando de Gela. Interesante su propuesta. Ya es una señora, pero bueno, empezó muy joven evangelizando. Su testimonio de vida es impresionante, en verdad. La felicito donde quiera que ande y un abrazo por su gran manera y peculiar forma de evangelizar. Gela con esta rola que se llama Mi vida cambió. No se la pierdan y también vean los videos evangelizadores, están interesantísimos. Queridos hermanos, ya estamos aquí en la buena onda de hoy y queremos darles un saludo. Me encuentro en este momento
en la Casa de la Biblia, que está ubicada aquí en calle Unión 330, Colonia Tepeyac Insurgentes, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Y queridos hermanos, pues aquí vamos a encontrar muchas Biblias. Ustedes saben que la palabra de Dios viene en diferentes ediciones para nuestra mayor comprensión y ayuda. Algunas ilustradas, algunas para niños, algunas para jóvenes. Hay en verdad muchas ediciones interesantes y es muy importante saber y conocer la revelación para poder amar más a nuestro buen Dios. Yo los invito, ¿verdad?, a que hagan su petición acá. Y bueno, pues nuestros hermanos nos llevan gratis en la alcaldía de Azcapotzalco, que es nuestra nueva diócesis de Azcapotzalco. Con mucho gusto, con mucha alegría y con mucho amor nos hacen llegar nuestras Biblias a las parroquias. Hagan su pedido, en verdad es muy interesante, muy importante. Los invitamos a conocer también, a acercarse para acá, porque hay muchos libros interesantes en la teología, en la espiritualidad y por supuesto la palabra de Dios, que es maravillosa. Yo como estudiante amé mucho la edición, por ejemplo, de la Biblia del Peregrino, muy interesante, excelente edición. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, para las homilías cuando empezaba en la vida sacerdotal. También, por supuesto, la más común es la latinoamericana, la de América. Son ediciones muy cercanas a nosotros como occidentales, como latinos, porque nuestros términos son más cercanos a lo que conocemos. Es lo que nos pasa con el Papa Francisco, ¿no? Que primero saca una encíclica y luego sacan un documento para explicar lo que quiso decir el Papa Francisco, porque, pues como es argentino, ¿verdad?, es latino, nos cuesta a veces trabajo entenderlo, pero aquí también vamos a encontrar muchas de las encíclicas del Santo Padre, el Papa Francisco. Acérquense, por favor, a la Casa de la Biblia. Yo les recomendaría, ¿verdad?, Gaudete et Exsultate, excelente, porque habla de la vida de la santidad, entre otros documentos. Y por supuesto, dentro de la Sagrada Escritura, si quieres profundizar en la teología bíblica más profundamente, te invitamos a conocer la Biblia de Jerusalén, que es la más profunda para los estudiosos, ¿verdad? Recuerden que la Biblia católica tiene siempre la ventaja de tener citas al pie de página, no lo tiene ninguna otra Biblia, ninguna otra religión. Y también esos paralelismos, notas a los costados, para profundizar, para entender y para saber. Y por ahí hay ediciones muy bellas, muy preciosas, que incluso están en dos lenguas, ¿no? Está, por ejemplo, en latín y luego en español. Están padrísimas para los que quieran profundizar más cercanamente y en sus fuentes la palabra de Dios. Déjenme darles la bendición, hermanos, y gracias por acompañarnos en este video. El Señor les guarde, les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llegue a su familia. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y no se te olvide suscribirte a Espíritu Canal. Ya tenemos muchos suscriptores, pero queremos más, que esta herramienta llegue a los demás. Gracias por darle like, dedito arriba y dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos luego. Con mi dueño desde ahora hasta el fin.